Vamos a disponernos con alegría a este espacio de encuentro en el que celebramos y agradecemos de manera especial esa certeza de que nuestro Dios es un Dios que escucha, que en Él se expresa y se recoge cuál es el gran modelo de escucha también para nuestra iglesia. Es Él, es el Dios que se abaja, es el Dios que se aproxima a nuestra historia, es el Dios que decide encarnarse en medio de los más pobres. Y como nos lo dice el Evangelii Gaudium, solo a partir de una escucha que tiene que tener dos características, respetuosa y compasiva, se pueden encontrar esos caminos para un genuino crecimiento, que en el fondo es ese ideal cristiano, para poder vivir también de una manera más arraigada y más auténtica el amor de Dios, amor que se siembra en nuestra propia vida. Dilexis Nos, que es la nueva encíclica del Papa Francisco, nos dice que más allá de tantos intentos por mostrar o por expresar algo que no somos, es en el corazón, en lo profundo del corazón, donde se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos. En el corazón somos nosotros mismos. Y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. Y nos dice también esta encíclica que el corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. Y por eso ante el pesebre, pues lo que nos corresponde es ese ejercicio de contemplación. Es en el corazón de Cristo donde nos volvemos capaces de relacionarnos de un modo sano y feliz y de construir en este mundo el reino de amor y de justicia. Nuestro corazón está unido al de Cristo y es capaz de ese milagro social, del milagro de un nuevo modo relacional. Desde ahí queremos entonces invitarlos también a que nos unamos esta noche en oración, agradeciendo esta certeza de Dios con nosotros. Y por eso queremos invitarlos a que permitamos que nos resuene esta canción. La llena de gracia, humilde y sencilla, la mujer que vive con paz y alegría, la que lucha siempre por toda justicia, la que vela siempre venciendo fatigas, la que no se esconde, la que no se mira y se pone en camino y comparte su vida, la que da consuelo, la que cada día acompaña en silencio, adora y confía, la que sonríe esperándote y se siente dichosa esperándote y regala su vida esperándote y llena su esperanza acogiéndote. Mujer fuerte es María esperándote, la que siempre camina esperándote, la que en Dios confía esperándote y hace sagrada su vida acogiéndote. Jesús, te esperamos, ven a nuestra vida, traes la esperanza, la luz, la alegría, ven, llénalos,
de paz y justicia, que a nadie le falte el pan y las caricias. Transforma mis manos, que estén extendidas, que sepa seguirte por donde caminas, que al fin entendamos que somos familia, que tú nos habitas y nos das la vida. Quiero sonreír esperándote, sentirme dichosa esperándote, regalar mi vida esperándote, llenar mi esperanza acogiéndote. Quiero confiar esperándote, seguir caminando esperándote, que sea más fuerte esperándote, ser tierra sagrada acogiéndote, ser tierra sagrada acogiéndote, ser tierra sagrada acogiéndote. Todo lo que vamos a vivir y a compartir hoy en esta tertulia de la mano de Blanquita y de nos ayude en este propósito que tenemos de seguir preparando el corazón, el Dios que escucha, el Dios que se abaja, el Dios que por amor se mete en nuestra historia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que la Virgen de Guadalupe ruegue hoy y siempre por nosotros. Hoy, en el día de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a tener nuestra tertulia de final del 2024. El Dios que escucha a su pueblo. Antes de compartirles desde la teología lo que significa ese Dios que escucha a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel, les quiero invitar a que en 30 segundos hagamos silencio y podamos distinguir los sonidos que nos rodean. Si tenemos la posibilidad de escribirlos, lo podemos hacer. En 15 segundos, hacer silencio e identificar los sonidos que nos rodean. Muy bien, si alguno quiere compartir los sonidos que escuchaste, lo puedes hacer. 2 o 3 personas que nos compartan qué escuchaste al hacer silencio, lo podemos hacer. Nadie escuchó nada. Gustavo, el sonido del tráfico. Gracias. ¿Alguien más? Jinyan ha levantado la mano. Tienes la palabra, Xiao. Aquí estamos en la comunidad, escuchamos sonido de nevera, fuera que está celebrando con canciones. Creo que está celebrando Navidad, por eso escucha instrumentos y un poco de cantos. Muchas gracias, Xiao. ¿Alguien más? María Isabel. Noelia dice que un sonido de un grillo. Isabel, tienes la palabra. Estamos acá en la comunidad y escuchamos el sonido de la nevera, el sonido del reloj y el sonido de los carros en la calle. Muchas gracias, Claudine.
Fabiola y Jairo. Fabiola. Buenas noches, saludo cordial a todos que estábamos desconectados hace rato por el viaje que tuvimos. Amor y cariños a todos. ¿Qué siento a mi llegada a Barranquilla? Añoraba esta brisa que me ha recibido con mucho amor y por supuesto el ruido de los carros. Muy bien, gracias, gracias. Fabio escribía que en el aeropuerto hay muchas voces que se emocionan al reencontrarse. Y Javier Peña dice el viento. Parece que Javier está otra vez en el Chocó, creo. Bueno, entonces este es un ejercicio que es importante porque ante el misterio que estamos preparando el corazón en este tiempo de Adviento, ante el misterio, el silencio para poder escuchar. Y es lo que Dios, el Dios creador, el Dios amor, ha hecho todo este tiempo. Y es escuchar a su pueblo. Acá dice Gladys, la caída del agua de una cascada. Muy elegante. Bueno, el escuchar es una de las palabras vitales tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En hebreo, escuchar es Shema. Y es una frase del pueblo judío. Se le conoce como el Shema Israel, que es una plegaria de gran importancia en la religión judía. Hay 4 grandes religiones reveladas, reconocidas por la teología cristiana católica. Está la religión más antigua, que es el budismo. La segunda religión es el judaísmo. La tercera religión es el hinduismo. Y la religión revelada más joven es el islamismo. Pues para la religión judía, el Shema Israel era o es una plegaria de gran importancia. Su nombre proviene de las palabras iniciales de la oración en hebreo. Los judíos, antes de iniciar sus oraciones, siempre hacen esta plegaria. Shema Israel. Escucha Israel. Se encuentra en los libros del Deuteronomio y de los Números en la Torá. La Torá es el libro de los judíos y es considerada una expresión central de la creencia monoteísta judía. Aquí podríamos hacer una precisión, y es que el pueblo de Israel tuvo un proceso de mucha paciencia y de mucho tiempo para llegar a ser un pueblo monoteísta, es decir, que adoraba a un solo Dios. En este caso, a Yahvé. La plegaria del Shema Israel, escucha Israel, tiene otras frases de gran trascendencia para la cultura judía. Y es, escucha Israel, Adonai es nuestro Señor. Adonai es uno. Es una afirmación poderosa que proclama la unidad y la unicidad de Dios en el judaísmo. Siguiente. Estamos colocando bases teológicas, bíblicas, para poder comprender la frase, un Dios que escucha a su pueblo. Esa frase de Shema
te escucha la encontramos en el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es un libro donde trae leyes, prácticas que hacía el pueblo de Israel para adorar, para bendecir, para suplicar, para agradecer a Yahvé, su Dios, el Dios de Yahvé, el Dios del pueblo de Israel. Y esta frase de Shema Israel aparece en labios de el rey Josías. ¿Qué características tenía el rey Josías? El rey Josías fue el último rey del pueblo de Israel, de Judá. Este rey tenía características de que era el más joven, fue el rey de Israel más joven, por lo tanto tenía fuerza, innovación, carácter, y se le consideraba al rey Josías como un rey muy piadoso, especialmente con una actitud muy fuerte, y era el de estar atento qué quería Dios para el pueblo de Israel. Entonces, esa frase de Shema Israel aparece en Deuteronomio en boca de uno de los reyes de Judá llamado Josías. Siguiente, por favor. Hay dos partes del cuerpo que son vitales en esa escucha, y es el oído. El oído para la cultura judía era muy resaltado. Era el órgano de la audición que se usaba para estimular a los oyentes como testigos. Entonces, generalmente, el que escuchaba se convertía en testigo. Esta expresión de escucha se usa para comunicar algo importante, para prestar la debida atención. El oído era un órgano de comprensión y de conocimiento. Y el oído compartía mucho la misión con el corazón. En el oído está también contenido el entendimiento y se relacionaba con la inteligencia. El oído también tenía una conexión muy especial con el corazón. Siguiente, por favor. En el libro del Deuteronomio, donde aparece esta frase de Shema Israel, donde aparece la frase escucha Israel, aparece el corazón como el centro del control de toda la persona. Allí se tomaban todas las decisiones. Allí el corazón se relacionaba con la voluntad, con la actitud de las intenciones y con la fuente de los pensamientos, de las acciones y de las palabras. El cardias y el lev en hebreo y cardias en griego. Corazón, oído, era vital para una escucha donde nos convertíamos en testigos. Siguiente. Por lo tanto, Shema quiere decir escuchar, prestar atención y responder con acción a lo que se ha escuchado. Hacer vida lo escuchado. En este tiempo de Adviento, María Nuestra Señora fue una de las que escucha
y hace real la voluntad de Dios. Habla que tu sierva escucha. Entonces, el Shema en la cultura judía, en el pueblo judío, era escuchar, poner el corazón y ponerlo en acción, ¿no? Siguiente. He escuchado los gritos de mi pueblo, ¿no? De ahí el tema o el compartir de nuestra tertulia de hoy. Un Dios que escucha a su pueblo. He escuchado los gritos de mi pueblo. Y esa frase la encontramos en el libro del Éxodo, donde el protagonista es Moisés. Siguiente, por favor. Moisés escucha lo que Dios es. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién eres tú? Él le dice, yo soy. Es un Dios que sabe de su identidad. Un Dios que se presenta como un Dios único y supremo, que quiere borrar la idolatría que tiene el pueblo de Israel. Él se muestra y se evidencia en este texto como un Dios cercano, que se puede alcanzar con la escucha, ya que en el oír se alcanza una perfecta comunión. Siguiente, por favor. Amarás. Amarás. Saber lo que hay en el corazón, sus intereses, sus motivaciones, sus sueños, los sentidos de las intenciones que están detrás de todos ellos, pero aún más en el texto resulta de manera ejemplar la formulación del primer mandamiento. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Moisés le daba un poquito de pena con Dios porque cuando él decía, escuchemos a Yahvé nuestro Dios, el pueblo escuchaba era a los ídolos. ¿No? Siguiente. Estarán. Las palabras de Dios estarán grabadas en el corazón y se encuentran en el centro de las decisiones de las personas. Acuérdense que en el corazón habitan los sentimientos y las pasiones. Esto es muy importante para el pueblo de Israel, ya que de ahí se gesta una forma de vida. Oír, corazón, la acción, la intención, gesta una forma de vida. Siguiente. Moisés lo tenía cuando se encuentra, o más bien cuando tiene la experiencia de la zarza, hay una intencionalidad. Y en este caso parte de Dios, de Yahvé. Y cuando Moisés la interpela, después de preguntarle, ¿quién es usted? Y Dios le responde, yo soy. Dice el Señor Yahvé, he escuchado el clamor, los gritos de mi pueblo. Y es ahí donde Moisés toma literalmente esta frase y se la lleva al faraón. Pero la intención también de Yahvé
es que Moisés haga parte de esa historia de salvación del pueblo al que él acompaña, al cual Dios le ha escuchado el clamor de opresión, el clamor de maltrato, en una palabra, de esclavitud. Y Moisés, al escuchar a Dios, tiene tres funciones o misiones al escuchar a Dios Yahvé. Y es el de enseñar, especialmente a los hijos, de hablar de esa experiencia, de ese Dios cercano en la cotidianidad, de anunciar a ese Dios cercano al pueblo que ha escuchado el clamor y que se va a manifestar en signos. Y creo que hoy, en esta sombra que estamos pasando como humanidad, cada uno tenemos adentro un Moisés que debemos estar cada uno atenta a escuchar ese más que nos pide Dios para poder salvarnos, porque todo está enmarcado en una historia de salvación. Y es hacer de nuestras palabras y de nuestros gestos, dar a conocer a ese Dios amor que nos habita. Ese Moisés que es interlocutor de esa escucha, de esa experiencia de escuchar a ese Dios que es cercano al sufrimiento del pueblo de Dios, de Él. Entonces, algo que es vital en esta experiencia del Shema Israel es cómo hacer efectiva en gestos y en palabras un modo de vida. Y es lo que en el Evangelio de San Marcos se escucha de labios de Jesús de Nazaret frases como: el que tenga oídos, que oiga. Siempre en tres oportunidades, Jesús de Nazaret termina sus parábolas diciendo: el que tenga oídos, que escuche, que oiga, ¿no? Entonces, es como hacer énfasis en la escucha, en escuchar. Y sobre todo, el de tener la experiencia de Dios desde ese ejercicio de escucharle qué quiere que tú y yo, desde lo que somos y desde lo que hacemos, seamos colaboradores en esa historia de salvación que es presente. Y al modo, en este caso, de su mayor revelación, que es Jesús de Nazaret. Entonces, en resumen, el Shema Israel es el escucha Israel. Y hoy a cada uno nos dice: escucha Isabel, escucha Joaquina, escucha Gladys, escucha Olguita, escucha Noelia. A cada uno hoy el Señor nos pide escucharle. ¿Cuál es el querer de Él en este momento de la historia? Y que nuestras palabras y nuestros gestos al escuchar al Señor sea posibilidad de hacer parte de la historia de la salvación que es presente. Y es de pronto lo que en este momento Felipe nos va a compartir
la misión de nuestra iglesia, de la que hacemos parte, de un escucha Israel, de una escucha atenta a la voluntad del Señor, de ese clamor que es presente de nuestro pueblo, especialmente la voz de los más vulnerables, de los más pobres. Entonces le vamos a dar la palabra a Felipe para que él dé continuidad ya desde los documentos pontificios donde nos hablan de ese Shema, de ese escucha, de ese Dios cercano al pueblo de Dios. Muchas gracias, Madre Blanca, por esa aproximación teológica, bíblica, a este tema que nos convoca hoy. En estos minutos voy a plantear algunas reflexiones sobre un Dios que escucha a su pueblo. Estas reflexiones están basadas en 3 encíclicas del Papa Francisco y también en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Esos son los documentos que he elegido para plantear las reflexiones de esta noche. Y desde donde nos invitan a reconocer a un Dios que está presente en las necesidades y en los sufrimientos de la humanidad. He escrito algunas reflexiones en este sentido, que las voy a compartir también para que podamos dinamizar esta tertulia. Y es que en un mundo marcado por desigualdades, por la crisis climática, por conflictos sociales, la figura de un Dios que escucha a su pueblo se hace cada vez más relevante. El Papa Francisco, a través de estas encíclicas que hemos estudiado también en los diplomados, ahonda profundamente en estas temáticas, y las cuales quiero extraer algunos puntos claves para que podamos dinamizar esta tertulia. Y a través de ellas el Papa nos recuerda la importancia de la escucha, en consonancia con lo que ha planteado Madre Blanca, de la solidaridad y la justicia social. Estos documentos son claves para este tiempo y debemos constantemente recordarlos, releerlos, porque son necesarios. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos recuerda que la creación es un don de Dios y que debemos cuidarlo y protegerlo. Ese es un llamado que nos hace. Nos enseña que la creación es un libro abierto que nos habla de Dios. Dios escucha el clamor de la creación que sufre debido a la explotación y al descuido de la humanidad. Dios nos llama a ser conscientes de nuestra responsabilidad con la creación y a trabajar para protegerla y preservarla para las futuras generaciones. Es decir, ya estamos pensando en un bienestar del presente, sino también en las generaciones que vienen. También nos recuerda en esta encíclica que los pobres y los marginados son los que más sufren con las consecuencias del cambio climático y la degradación del ambiente. Dios escucha el clamor de los pobres y marginados que claman por la justicia y la dignidad. Dios nos llama a ser solidarios con los pobres y los marginados y a trabajar para crear un mundo más justo y equitativo. En esta encíclica Laudato Si se destaca también cómo todas las criaturas están interconectadas o estamos interconectados, y nos invita a prestar atención a los gritos de la tierra y también a los gritos de los pobres. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos recuerda que la humanidad está llamada a vivir en fraternidad y solidaridad. Esto que es la base fundamental de toda sociedad. Nos enseña que la fraternidad es una virtud
que nos permite reconocer a los demás como hermanos y hermanas. Dios escucha el clamor de la humanidad por la fraternidad y nos llama a trabajar para construir un mundo más justo y pacífico. Dios nos enseña que la fraternidad es posible cuando nos reconocemos como hijos de un mismo Padre y cuando nos esforzamos por vivir en armonía y solidaridad. También nos recuerda en esta encíclica que hay muchos marginados y excluidos en el mundo que claman por justicia y dignidad. El Papa Francisco enfatiza que los marginados y excluidos son los que más sufren las consecuencias de la falta de fraternidad. Dios escucha el clamor de los marginados y excluidos y nos llama a ser solidarios con ellos y a trabajar para crear un mundo más justo y equitativo. Dios nos enseña que la verdadera fraternidad se demuestra en la acción y en la solidaridad con los necesitados. En el capítulo segundo, que este también lo estudiamos en el diplomado que hemos terminado hace muy poco, y en este capítulo segundo de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos habla de la crisis del compromiso comunitario y cómo la individualización y la pérdida de la dimensión comunitaria están afectando a la sociedad y también a la Iglesia. Nos recuerda que la fe es un don que se vive en comunidad y que la individualización puede llevar a la sociedad a la falta de compromiso con los demás. Nos habla de la necesidad de una cultura del encuentro y la solidaridad, en la que las personas se sientan llamadas a trabajar juntas para el bien común que vamos a retomar también en la doctrina social de la Iglesia como fundamento de esta doctrina y de el documento que tomamos o que tomé para esta reflexión. El Papa Francisco nos enseña que la cultura del encuentro y la cultura de la solidaridad es clave para poder generar transformación social y para trabajar para construir un mundo más justo y pacífico. En la doctrina social de la Iglesia, que se ha desarrollado a lo largo de los años, se enfatiza en la dignidad de la persona humana y en el bien común. Esto como elementos fundamentales, claves, que debemos tener muy presentes hoy en día. El Papa llama a construir una fraternidad que escuche y respete a todos, especialmente a los más vulnerables. El llamado a la solidaridad es un reflejo de la escucha activa que Dios tiene con su creación. A través de este principio, se nos recuerda que al escuchar y actuar en favor de los demás, nos convertimos en instrumentos de la voz de Dios en el mundo. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos enseña que la dignidad humana es el principio fundamental de la doctrina social. Según el compendio, la dignidad humana es la base de todos los derechos humanos y de todas las obligaciones morales. Esto significa que debemos tratar a todas las personas con respeto y dignidad y trabajar para proteger y promover sus derechos, sobre todo los derechos humanos. El compendio de la doctrina social de la Iglesia también nos enseña sobre el principio de la solidaridad y la opción preferencial por los pobres. Según el compendio, la solidaridad es una virtud que nos permite reconocer a los demás como hermanos y hermanas y trabajar juntos por el bien común. Además, la opción preferencial por los pobres nos llama a priorizar la necesidad de los más vulnerables y marginados. Finalmente, el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos enseña sobre el principio de subsidiariedad
y la participación activa como ciudadanos. Según el compendio, debemos retomar y dialogar en los niveles más cercanos posibles a las personas y las comunidades. Esto significa que debemos fomentar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la vida pública. En conclusión, la figura de un Dios que escucha a su pueblo es fundamental en la enseñanza del Papa Francisco y en la doctrina social de la Iglesia. Nos invita a reconocer que somos parte de una comunidad interconectada y que nuestras acciones deben reflejar la compasión y la justicia. A medida que enfrentamos desafíos globales, es imperativo que respondamos a este llamado, escuchando a nuestros hermanos y hermanas en necesidad, y trabajemos juntos para construir un mundo más justo y solidario, donde la voz de cada persona sea escuchada y valorada. La invitación final para todas y todos es a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, haciendo eco del mensaje que Dios escucha y actúa a través de nosotros. Al igual que Dios se involucra en la historia de su pueblo, también estamos llamados a ser sus instrumentos en el mundo actual, creando un espacio donde la dignidad y el amor prevalezcan. Bueno, quiero así abrir también el diálogo con ustedes a través de estas reflexiones que he planteado sobre las encíclicas, 3 encíclicas del Papa Francisco y también sobre la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Felipe este recorrido que ha hecho por los documentos pontificios, haciendo alusión a esta frase que nos convoca hoy: un Dios que escucha el clamor de su pueblo. Tenemos en este momento 10 minuticos. Si alguno o alguna desea compartir las impresiones o hacer comentarios o lo que te llamó la atención, lo podemos hacer en este momento. Entonces, los micrófonos son de ustedes. Creo que la escucho. Xiao, tienes la palabra. Elena primero. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por esta reflexión tan bonita sobre ese Dios que nos escucha, y es lo que quería como subrayar, esa experiencia de un Dios que es cercano, como se dice de Moisés, que hablaba, se encontraba con Dios cara a cara, como un amigo con su amigo. Entonces esa es como la gran diferencia, una de las grandes diferencias del Dios, el que nos mostró Jesús, el Dios Padre, el Dios cercano, el Dios que se acerca a nuestra humanidad, a nuestra condición, y la rescata y la purifica y nos ayuda a caminar, nos enseña. Entonces, pues eso quiero subrayar, nos escucha, es una expresión de esa cercanía tan grande, de esa compasión, de ese amor que Él tiene con la humanidad. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Xiao. Bueno, y también agradezco, me parece esta reflexión sobre la escucha muy interesante, porque este recorrido bíblico, como la escucha es la conexión entre corazón, también con corazón y con la mente, yo creo que es un modo de vida que nos ha invitado, ¿no? Como
esta actitud de escucha. Y ante estas realidades, Felipe también relacionado con medio ambiente, como nuestros hermanos sufrientes, yo creo que nos deja la tarea. Yo creo que cómo podemos convertir esta escucha en modo de vida, porque siento que tenemos bastantes ruidos y a veces no escuchamos. Y yo creo que las reflexiones sí, que usted hace nos sensibiliza, nos recuerda otra vez sobre esta escucha que desde el corazón. Y muchas gracias. Gracias, Xiao. Gracias. ¿Alguien más? Gustavo, tienes la palabra y Olguita. Sí, yo pienso como en las dos cositas, que el discernimiento inicia con esa escucha atenta, ¿no? Y también una mirada limpia, tener un oído que se afine justamente por la capacidad que tengamos en nuestro corazón para acoger lo que Dios nos va diciendo, ¿cierto? Y que adicionalmente esa transformación, como aparecía en la última diapositiva de Felipe, a la que estamos invitados, debe acompañar a la alegría, ¿no? Como la satisfacción de poder hacer y ayudar a construir este reino al que Dios nos invita permanentemente. Y creo que en estos tiempos que hay tanta fuerza de la violencia, del ruido, del rumor, está más bien la posibilidad está el contraste de la diafanidad, ¿no? De poder también y ser modelos en la acción de esa escucha, de poder construir de una manera distinta, de arriesgarnos y tener la valentía de hacer aquello que descubrimos en el Dios de Jesús. Creo que gracias por la invitación, que es muy pertinente ahora para Navidad, a donde hay tanto ruido y de pronto el niño del pesebre busca más bien un momento de pausa y a la acogida que también está allí, ¿no? Bueno, agradecerle a Felipe y a ti, Blanca, por este momento tan bonito. Muchas gracias. Olguita. Sí, pues yo también, a mí también me quedó resonando como eso de escuchar, ¿no? Pero se escucha, bueno, no tanto con los oídos, pues sí, pero en especial en el corazón. Realmente, pues, si no es una escucha desde el corazón, pues nos quedamos en oír, ¿no? No en escuchar. Entonces me parece como muy... bueno, sí, como una gracia de verdad que en este tiempo podamos como ahondar, profundizar en esto de la escucha, ¿no? Pues porque sí, decimos que escuchamos, pero en la realidad oímos, ¿no? Entonces, qué bueno, de verdad que, pues no solamente en este tiempo, pero sí, es muy especial. Que siempre estemos pues como con nuestros oídos atentos y sobre todo con ese corazón ahí en alerta para poder escuchar pues no solamente, bueno, la humanidad, sino también como a todo esto que nos rodea, el planeta, la Tierra, bueno, porque es la única manera que nos mueve como a actuar, a volver a acción, eso que escuchamos, ¿no? Pues, entonces, sí, muchísimas gracias, Blanquita y Felipe. Gracias, Olguita. Bueno, ¿alguien más tiene algo que aportar, comentar? Te escucharemos con el corazón. ¿Nadie más se anima? María Isabel, tienes la palabra. Claudine. Perdón. Bueno, yo quiero decir algo sobre lo que usted dijo, que tenemos adentro a Moisés. Y yo veía las actitudes y las virtudes de él. Moisés, que escuchaba a Dios, escuchaba al pueblo y se escuchaba también.
Y esta actitud de discernimiento muy importante y significativa para Moisés. Y la paciencia, porque su misión no fue fácil. Fue una misión muy difícil porque muchas veces el pueblo no lo escuchaba. En nuestra misión también podemos encontrar situaciones difíciles en las que el pueblo no nos escucha, y siento como que Moisés nos invita a esta paciencia y a no, ¿cómo se dice? Cómo tirar la toalla cuando la misión se vuelve un poquito difícil, un poquito complicada. Gracias, Claudine. Así es. Muy linda tu reflexión. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que no hay más comentarios. Entonces, para terminar nuestra tertulia, vamos a escuchar una canción y a prestarle atención qué quiere Dios que en este caminar. Entonces, vamos a escuchar la canción para concluir nuestra tertulia de hoy. Escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Bueno, pidámosle a ese Dios que se encarna entre nosotros, que caminemos humildemente, que amemos con ternura y que practiquemos la justicia. En ese ambiente que hemos vivido en estos últimos tiempos, que seamos hombres y mujeres de esperanza y que obviamente lo hagamos a través de la escucha. Sobra agradecerles a cada uno la presencia, no solamente hoy, sino la constancia en nuestras tertulias del Instituto Montaigne. A cada uno, a cada una, muchas gracias por la presencia cada mes en ellas. Y desde el Instituto Montaigne, desearles a cada uno, a cada una,
una feliz Navidad y un próspero año 2025.